bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360. Yo soy Ariel Acosta Rubio y nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM que se escucha en todo el sur de la Florida, desde West Palm Beach hasta abajo hasta Los Cayos, pero también a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, tanto de Atar 360 como de Actualidad Media Group. Pero ¿saben qué? Nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El Churro Manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. Bueno, ya estamos de vuelta en Atar 360, nuestra invitada, nuestra querida Mariana Frías. Mariana Frías es la CEO de la legendaria agencia de publicidad Ars Publicidad, que es una compañía internacional. Bienvenida, Mariana Frías, a Atar 360. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente encantada de estar aquí en tu programa, en tu podcast, en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Mariana, el mundo publicitario, lo que es la comunicación, poder transmitir, poder vender, poder comercializar, poder monetizar, con toda la tecnología, con todo lo que existe, todas las nuevas herramientas que tenemos, pero detrás hay una mente brillante. ¿Cómo desarrollan ustedes en Ars actualmente, con la nueva tecnología, los nuevos planes de mercadeo? Yo me imagino y supongo que si nos vamos a tiempos atrás, cada generación ha tenido desafíos y retos en términos de cambios tecnológicos. De hecho, Ars es un vocablo grecolatino que quiere decir arte y técnica. Y yo siempre menciono que me enorgullece enormemente que mi abuelo, cuando fundó la compañía, no le puso Frías y compañía, sino que le puso Ars. Y al final entendió que esto era una visión a largo plazo y que esto se trataba justamente de un mundo maravilloso en donde el arte y la técnica se encuentran en función de un negocio y en función del bienestar de unas marcas crecientes. Entonces, eso hace que en la raíz y en el ADN de Ars se entienda que la creatividad, que la personalización, que la humanización, que esa chispa, que ese talento es lo que le da la mayor potencia y la mayor diferenciación, pero reconoce también el mundo tecnológico que cada una de esas décadas puede haber demandado. Ars hoy en día, como posiblemente muchas de nuestras compañeras, agencias y de la industria en general, está continuamente entrenándose y preparándose, adoptando tecnologías de AI, herramientas, preparándose en lo que pueda para reentender sus procesos, reentender qué tareas deben ser repetitivas, llevadas por herramientas o sustituidas, y potenciar entonces su propio talento hacia otras posibles tareas y otras posibles funciones. Ya estamos viendo en la industria cómo el AI nos está cambiando nuestra fórmula de trabajo y ya estamos viendo la eficiencia que nos trae e inclusive las oportunidades que nos trae, y cómo eso lo haces no solo una capacitación, sino lo fomentas para potenciar a tu personal. Claro, pero detrás de eso siempre necesitas esa mente creativa, ¿no? Indiscutiblemente, y bueno, es mi creencia personal y la de Ars, que en el momento en que todos tenemos una nueva vara y todos tenemos nuevas herramientas, porque esto lo tiene toda la industria, ¿no? Claro. O sea, esto es universal, y las marcas. Entonces, te preparas, te potencias, te entiendes, te entrenas, pero siempre va a haber tienes que buscar la diferenciación, y ahí viene la parte humana, la chispa, el ingenio, el momento de ese bombillo que se prende. Yo quisiera compartir con nuestra audiencia que Ars, que tiene ya 87 años, que fue fundada por Carlos Eduardo Frías. Carlos Eduardo. Y después vino tu papá, Fernán Frías, y ahora tú, que estás en el mando. Son 3 generaciones, ¿no? Pero además es una compañía o una agencia de publicidad internacional. Nació en Venezuela, estaba en Venezuela, todavía sigue en Venezuela, pero también tiene sus conexiones a nivel internacional. Cuando hubo las transiciones, porque hay que hablar también de esto, las transiciones desde tu abuelo a tu papá y luego de tu papá hacia ti, ¿cómo fueron esos cambios? ¿Cómo surgió, cómo se transformó en esos cambios generacionales? Bueno, para quienes somos empresas familiares, sabemos que
es un proceso muy complejo los cambios de generación en generación. Entiendo por la historia, por lo que me cuentan, que la transición de mi abuelo a mi padre fue compleja. Además, en ese momento Venezuela estaba sufriendo cambios importantes y de hecho ARS como tal, bueno, logra sobrevivir no solo por la innovación que le dio Fernán Frías, sino también por la conexión con otros accionistas y con la industria completa que vino a colaborar con ARS. Yo creo que mi padre debe haber aprendido muy bien de ese historial propio de carne viva, porque su transición hacia mí fue muy suave. Pero ahí quiero detenerme un poco porque, fíjate, ya está tu papi y tú ya empiezas, tú ya tenías esas ganas de trabajar en publicidad, es algo que te gusta y empezaste a prepararte. ¿Cómo fue esa preparación tuya? Hay muchas aristas de esa preparación y verlo ahorita hacia atrás quizás es muy distinto a cuando se inició, que es una de las bellezas del tiempo. Por un lado, desde que yo tengo memoria, yo quería trabajar en ARS y yo quería trabajar en publicidad. O sea, no hay un momento de mi vida en que yo no recuerde que yo no quiera estar ahí. Eso es muy importante. Las tardes de chiquita, yo llegaba a esa agencia y nada más el olor me emocionaba, nada más ver a la gente, ver el arte, el trabajo, o sea, aquello tenía una cosa innata. Y bueno, yo no sé, desde los 15 tú me decías qué vas a hacer en el verano y yo te decía, trabajar en ARS. Trabajar en ARS, claro. Y mi sonrisa me llenaba el rostro, o sea, de verdad que para mí eso era una pasión. Hice pasantías desde muy joven, empiezo a trabajar en ARS en mi segundo año de carrera de comunicación en la Católica y en esos momentos ARS cuando cumplía décadas hacía unas celebraciones muy importantes que se llamaban encuentros creativos. Celebró el encuentro creativo de los 30, de los 40 y de los 50. Y cuando celebró el encuentro creativo de los 50 aniversario y dentro de la maravilla que era mi padre que tenía una genialidad de incluir a toda la industria, invita a todos los presidentes de agencia de esos momentos a dar conferencias. Y uno de ellos era Horacio Díez, que era el presidente de Walter Thompson. Y es ahí donde yo creía que yo había tenido la oportunidad de llegar a Walter Thompson, pero en realidad entiendo que fue una hábil astucia de mi padre. Una estrategia, una estrategia. Y esa es la formación, es una formación que tiene mucha querencia en ARS y mucha querencia en el entendimiento nacional y el amor por nuestra Venezuela y por sus raíces, pero también una formación multinacional importantísima. Yo trabajé en Thomson, luego trabajé en Darcy Venezuela, en Darcy New York. Durante 3 años estuve en DDB, o sea, yo trabajé para Procter & Gamble desde Darcy más de 16 años. Claro, eso te dio una experiencia gigantesca antes de llegar a ARS. Antes de llegar a ARS. Evidentemente es algo que combinó mis esfuerzos y mis desarrollos, pero fue muy bien pensado por mi papá y fue llevado de la mano con una generosidad y un amor increíble. El legado que te da una empresa familiar es maravilloso y las puertas que te abre son increíbles. Tiene un peso que uno debe saber llevar con inspiración y con orgullo, pero ser hija de o hijo de tiene sus temas, ¿no? En tus preguntas que te haces, tus cuestionamientos, o qué tantas de esas puertas te las estás abriendo por el apellido y no por tus méritos. Mi vida en ese mundo internacional, sobre todo mi vida en Nueva York, me curtió. Me dio vivencias que me hizo entender muchas cosas y que me dio mucho piso y mucha base y que agradezco. Claro, y esa transición que ya ocurrió con tu padre, por ejemplo, ¿tú has pensado, han planificado la transición para la 4ª generación? Te comentaba y pienso que esa transición tiene que primero nacer de que esa 4ª generación quiera. Nosotros somos hoy en día tres accionistas familiares que componemos ARS, 2 de ellos somos operativos y hay familias en sus siguientes generaciones, como en la mía, que está en la 4ª, y que quieren trabajar que ya trabajan en este mundo y que ya han tenido éxito en este mundo, en el mundo internacional. Entonces eso es el primer check. Y el segundo, que no tiene que ver nada más con transición, es entender la fortaleza que es rodearte de gente que en su gran mayoría puede saber más que tú, que tiene unas habilidades que probablemente tú no tienes y que además es una enseñanza que creo que mi padre me dio fuertemente. Pero si tienes ese líder que puede ser la 4ª generación que maneja el negocio familiar, pues entonces bienvenido sería, ¿correcto? Absolutamente bienvenido. Tiene que tener el mérito, tiene que tener su desarrollo y tiene que asegurarse que la transición se haga de tal manera que esté dispuesto a entregar el sacrificio
que Ahora, implica. pero si no es familiar, si no es una persona de la familia que integra, entonces esa gobernanza, ustedes contratarían a un CEO externo y toda una organización para que la compañía continúe. Es que de hecho hay pedazos entre la transición de mi abuelo a mi padre y entre la transición de mi padre a mí, donde habían gerencias generales que no eran familiares. Por ejemplo, en el caso de mi papá, de una queridísima persona que es Alberto Pachano, que estuvo durante unos años como gerente general de ARS y hace esos procesos de transición, que además los hace en donde cuando ya mi papá es un tema más de junta directiva y esta persona cumple una función operativa y va en ese proceso la generación siguiente desarrollándose. Claro. Esa combinación, Ariel, además, que creo que fue brillantemente llevada, te asegura que no se pierda el propósito per se de tu empresa, que no se pierda su norte, que no se pierda tu razón de ser en medio de lo que una empresa familiar requiere. Claro, las empresas familiares tienen esa complejidad. Ahora, fíjate, también las empresas, y sobre todo en este país, Estados Unidos, está lleno de lo que llaman el exit. ¿Cuándo vas a hacer el exit? Mucha gente me pregunta a mí, ¿cuándo vas a vender tu negocio? Y yo, ¿por qué lo voy a vender si yo vivo de mi negocio? Estoy muy feliz con mi negocio. Pero siempre puede venir alguien, aquí hay mercados de capitales, private equities, and venture capitals y toda esa gente que están a la búsqueda de invertir en negocios. ¿A ustedes les ha pasado por la mente alguna vez eso? Hubo varias oportunidades en que hace muchos años en donde hubo ofertas significativas que implicaba además el mantenimiento de talento, por ejemplo, en mi caso, mantenerme. Hoy en día no está dentro de nuestra planificación, no es nuestro deseo y te diría que más bien está una mirada hacia el fortalecimiento y hacia el desarrollo internacional local. O sea, nosotros creemos que esto que hemos descubierto de la fuerza de nuestros accionistas operativos y de ese posible siguiente legado a la siguiente generación, que puede ser multinacional también, Ajá. nos va a dar un edge y nos puede dar una diferenciación importante. Fíjate, ahorita vamos a identificar, pero al regreso, yo quisiera que habláramos un poco de las grandes marcas que tú has manejado. ¿Cuáles de ellas te han impactado más y qué buenos recuerdos tienes de algunas de ellas? Por eso lo vamos a hablar al regreso porque estamos en ATAR 360. Yo soy Ariel Acosta Rubio, pero conmigo está Mariana Frías, la CEO de ARS Publicidad. Pero nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar lo quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro manía. Bueno, ya estamos de regreso en ATAR 360. Mariana Frías con nosotros, la CEO de ARS Publicidad. Y dejamos en el aire una pregunta importante. ¿Cuál para ti sería la marca más emblemática? No emblemática, la que te tiene, porque todas son buenas, pero hay una que te deja un buen recuerdo, tal vez por la edad cuando lo hiciste o en el lugar donde lo hiciste, o cuál es ese recuerdo que tú más tienes presente. Muy cierto lo que dices en cuanto a que todas... Porque todas son tienen... muchas marcas. ¿Cuántas marcas importantes? No sé, Dios mío. O sea, Toyota, bueno, Procter mira, Gamble. Alfonso Rivas, Cervecería Regional, más recientemente Farmatodo, Plum. O sea, es que de verdad que es Complejo Mercantil, Servicios Financieros. O sea, son tantas marcas que ARS ha tenido y que yo he tenido el privilegio de trabajar con ellas. Te voy a hacer dos comentarios. Hay marcas de ARS que son imposibles dejar de mencionar. Okay. Alfonso Rivas es imposible dejar de mencionar. Alfonso Rivas está en ARS desde que ARS existe. O sea, a los 87 años de ARS, Alfonso Rivas ha estado con nosotros con Maicena Americana desde el general Alfonso y mi abuelo. Y anécdotas hermosas de ese jingle bellísimo de Maicena nace en una celebración con unos copleros y, o sea, ese tipo de cosas. Y estamos hoy en Flips, que es una marca que para nosotros es no solo un orgullo y éxito de negocio, sino que además es una marca que nos ha permitido y nos permitió vivir el mundo digital, porque sí hay una marca que creció con nosotros. O sea, hay sabores
clips que nacieron de esfuerzos que hicimos conjuntos Qué bueno. desde antes de Instagram. O sea, te estoy Sí, hablando, claro. o sea, te estoy hablando de momentos donde Facebook era la gran plataforma. Ese tipo de cosas, pues, que tú tengas esa vivencia desde 87 años es hermosa. Toyota es inevitable no mencionarla. Cuando tú piensas El macho. en macho Toyota, las ruedas bien puestas, wow. Cuando tú sabes que el machito es el nombre que le puso el venezolano a su siguiente generación y nace de ese amor de tu agencia. Y además eso lo escribe una mujer. Esas cosas que tú dices, y es una marca que ha estado con nosotros 65 años. Corolla, Yaris, Autana, esas son hermosas marcas de Ars. Yo tengo 3 en mi vida que me han marcado mucho. Procter es mi gran escuela. Procter & Gamble me dio disciplina, estrategia, pensamiento. Go further, profundiza, entiende al consumidor desde su comportamiento, entiende su insight, conéctate con él, asegúrate que la marca tiene algo que aportar. O sea, la vivencia estratégica de Procter es una cosa y la estructura que te da Procter. O sea, me brillan los ojos porque los respeto tanto y además manejé marcas maravilloso. Yo para Procter en un momento dado manejé todo el mercado latinoamericano, manejé toda protección femenina, manejamos detergentes completos. ¿Estaba Ariel ahí? Sí, nosotros manejamos Ariel muchos años. Y además, el vivir las experiencias del mundo de Latinoamérica fue hermosísimo. Y luego te diría que tengo 2. Una que es cervecería regional, que manejaba para ellos más de 28 años. Y la Catira y Regional Light y ese proceso de la famosa Catira, que salía nada más su cuerpo y su bella cabellera rubia, pero no se veía la cara. No, nunca hemos mostrado la cara. Y todavía no sabemos quién es. Ni te voy a contar. Fue además un negocio en un momento dado muy competitivo. Un negocio que exigía de nosotros alma y cuerpo y que nos permitía establecer una relación de sociedad con nuestro cliente increíble y que pasó a ser parte de Ars muy fuerte. O sea, de verdad, las puertas que nos abrieron y las oportunidades creativas de innovación, de desarrollo fueron enormes. Y luego te diría que para mí, bueno, Mercantil Servicios Financieros es una marca que nos dio la oportunidad internacional. Mercantil nos permite llegar aquí. Mercantil nos dice, vengan a vivir con nosotros a Commerce Bank. Claro, Commerce Bank. Mercantil nos abre las oportunidades de Panamá. O sea, Mercantil nos abre unas puertas maravillosas de desarrollo y de entendimiento de multinacionalidad que agradezco. Que después Farmatodo también nos da la oportunidad porque además crecimos con ellos en Colombia. Entonces, que esa apertura de nuestros clientes a explorar nuevas fronteras juntos con ellos, además, no solo te habla de tu confianza, no solo te habla de tu capacidad, sino de cómo te puede llevar de la mano y cómo tú creces junto con él. A mí eso me sorprende y me emociona pensar que tu relación es de tal nivel, que no es una relación nada más de aporte de comunicación y mercadeo, sino que es una relación de aporte de sociedad, de crecimiento de negocio mutuo, donde ven que nuestros caminos juntos van más allá de simplemente un bello proyecto, una campaña. Sí, ahí está el amigo Pedro Luis Angarita, ¿no? Sí, señor. Bueno, y nuestros amigos Subillaga. También. Una familia legendaria. Una familia de quien debemos aprender mucho, porque también están viviendo transiciones generacionales y también están entendiendo su crecimiento internacional y cómo la fortaleza del negocio y los principios, porque hay unos principios, unos valores muy arraigados, se mantienen y cómo se lleva dentro del ente familiar. Los respeto enormemente. Pero en el mundo del mercadeo actual, ¿tú crees que la radio va a desaparecer? No, yo no creo que los medios tradicionales van a desaparecer. Es evidente que están reinventándose y su incorporación a la multiplataforma es eminente. Bueno, esto es un ejemplo perfecto. Sí creo que el modelo de negocio se va a transformar importantemente, si no es que ya se transformó. Porque es un modelo de negocio con una infraestructura y un peso de necesidad de ingreso y de revenue muy alto, que debe hacerse más ágil, más ligero, más flexible. Tiene unos procesos quizás muy, muy complejos y muy robustos que deben serse más ágiles. Entonces, sí creo que el traditional media no muere,
pero va a tener que reinventarse tanto en modelo de negocio como en propuesta. Bueno, siempre en el mundo del mercadeo hay eso, piensa globalmente, pero actúa localmente, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en una gira la semana pasada, estuvimos en todo lo que es Texas, Dallas y Houston, y aunque los demográficos tienden a ser parecidos, no lo son, tienes que adaptar tu negocio a ese público en ese lugar. Incluso cuando haces publicidad a través de Instagram, por ejemplo, o cualquiera de las social media, tú tienes que geolocalizar tu mercadeo a esa zona. O sea, que la persona que esté mandando el mensaje sea una persona local. Porque de lo contrario, no le interesa a nadie que esté en Venezuela o que esté en Chicago o ver una publicidad de Churromanía si ellos no están en la tienda de Dallas o en la tienda de Houston. Tú sabes que una de las maravillas de lo que nos va a aportar la inteligencia artificial, lo que nos está aportando la inteligencia artificial, junto con lo que ya tenemos de tecnología como tal desarrollado, está el mundo que tú bien acabas de describir en términos de segmentación. Okay. Si la segmentación además se nutre de los elementos de personalización y de humanización, yo creo que estamos en un momento poderosísimo de la publicidad y de la comunicación de marcas. Ahí es donde uno debe incluir en sus herramientas el entendimiento de cómo darle ese toque, no solo que por su descriptor como tal que la herramienta te arroja, sino por su naturaleza humana se nutre. Para mí, el mundo de la publicidad tiene que entender esos dos factores, que como la tecnología y las herramientas te ayudan a segmentar y a entender la parte personal de valores, de querencias, de gustos, de expectativas, de necesidades, con lo que te arroja el que yo me siento identificado. Hay otra parte maravillosa que es la experiencia de marca, que eso tú tienes que saber tanto como lo hablemos de yo. eso, hablemos de eso. La experiencia de marca es otra tendencia naciente que la potencia el mundo digital, pero que hace que la activación, o sea, esa inmersión que puede sentir un público en un momento dado al vivir la marca, más que simplemente ser expuesta a ella, cambia su timing para con la marca, es un antes y un después probablemente, y hace que no solo sea muy memorable el mensaje, sino que sea memorable la experiencia. Y uno puede llevar eso, no solo hacer analogía de eso para con marcas y comunicación, sino para con la vida propia. Y uno tiene antes y después en la vida, y uno tiene cosas que te marcan, hitos en tu vida que hacen memorable eso, sea infancia, sea desarrollo, sean momentos críticos, sean momentos de logro. Eso mismo deben buscar las experiencias de marca, que se deben nutrir de su propia esencia, pero que deben darle y aportarle a su consumidor. Esa parte quiero explicarla un poco más porque lo que nos escuchan a través de Atar 360 y Actualidad Radio, les interesa, lo que están escuchando este podcast de emprendimiento y de mentes increíbles como la tuya que nos pueden enriquecer de esos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo aquel empresario, cómo hace esa conexión emocional con el cliente para que viva una experiencia inolvidable y regrese? Dependiendo evidentemente de cada tipología de negocio, las experiencias deben ser distintas, ¿no? En la del consumo, yo encuentro que las experiencias tienen que ser nutridas también con noticias. Y hablamos también de eso un poco, ¿no? Y encontrar una razón del por qué tú vas a atraer a alguien. Y una vez que esa razón del por qué llega hasta tu punto, o tú vas a él, porque también puedes ir a él. Tienes que esa razón del por qué ir, que puede ser una noticia, un aniversario, una cata, una degustación, una nueva innovación, una nueva segmentación de productos, cualquier, inclusive una actividad promocional o un efemérides relevante del momento. O sea, hay muchas razones del por qué en ese momento esa vivencia tiene que ser distintiva. Sea porque logras dentro de tu propio environment conseguir un diferenciador, sea porque traes un componente humano, un influencer o alguien dentro de tu propia estructura de presentación de empresa que sea distintivo, o sea porque le das y le aportas algo al que te visita. Eso tiene que ser magnificado con alcance y llevado a un mundo digital que aborde y que lo lleve más allá, porque si no, el one-on-one es muy poderoso, pero si no lo nutrimos con alcance, perdemos un poco el esfuerzo. Entonces, si te pones a ver, es una serie de unión de esfuerzos mercadotécnicos en una sola activación. Sí, hay una palabra que siempre usamos aquí en este podcast que se llama el CAT,
Customer Acquisition Cost. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí traer a un cliente a la tienda? Una vez que sacas ese costo, para mí lo que es más importante es que una vez que haces la inversión y ese cliente llega, ¿qué pasa de ese momento en adelante? O sea, tú puedes hacer la mejor publicidad y el mejor mercadeo posible, pero si cuando la persona llega a la tienda no vive la experiencia, costo va a ser gigantesco porque ese cliente no va a volver. Pero si él vive una experiencia inolvidable, ese CAC va a ser prácticamente cero, porque ese cliente va a ser tuyo para siempre. Y no solo va a ser tuyo para siempre, sino que va a ser referencia y va a ser word of mouth. No es solo el loyalty y la retención que logres, sino la multiplicidad y la potenciación de ese propio cliente logrado. Y si te vas a eso, es la esencia de lo que es mi negocio, que es lo que es el negocio de ARS, que es saber lograr que tu marca tenga la suficiente reputación y referencia para que quiera ser consumida, visitada, utilizada con la mayor frecuencia posible. Y yo siento que cuando a mí alguien me dice ¿por qué ARS y no otro?, yo simplemente me voy a la trayectoria de antigüedad de nuestro portafolio de clientes. ¿Por qué hay clientes que tienen con nosotros 87, 65, 45, 20, 10 años? Porque indistintamente de las campañas que en algún momento pueden haber sido muy exitosas y otras que no tanto, hay una continuidad y hay una longevidad en el querer seguir perteneciendo a ARS y en el seguir trabajando con ARS y viceversa. Y eso es nuestro cliente que vuelve. Entonces ese es el unique selling proposition de ustedes. Tienen esa magia, ese amor y esa creatividad que está sembrada en ARS y que se mantiene durante el tiempo. Y además tengo el tema que siempre busco la tangibilidad. En el mundo en el que estamos hay que asegurarse de que tus palabras tengan soporte y tengan hechos y tengan facts. Somos un valor de contribución. El aporte no se queda solamente en la apuesta de la creatividad, de la imaginación, del sueño que nuestro mundo creativo tiene que dar, sino que está sustentado en hechos. Muy bien. Mariana, estamos llegando ya al final de nuestro podcast de hoy y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den 3 consejos. 3 consejos como emprendedora que tú eres, porque tú eres una emprendedora, estás haciendo emprendimiento constantemente. Bueno, yo me imagino que tú debes haber escuchado una cantidad de consejos. Te voy a dar los que desde mi perspectiva no solo son para los emprendedores, sino son inclusive hasta para ARS, pueden serlo para mí. El primero es mantener la humildad, que tiene que ver con mantener la escucha abierta, con la curiosidad. Si uno es humilde y no cree que se las sabe todas en el emprendimiento, en cualquier momento de su negocio, está en capacidad de observar defectos, de observar áreas de oportunidad, de identificar habilidades que debe poseer, esa dosis de importancia de escuchar, pero de escuchar abierta, no la escucha con juicios o la escucha de la defensa. A escuchar atento. De escuchar atento, de escuchar con ganas de aprender. Yo tuve la oportunidad de ser profesora de la Universidad Monte Ávila en Venezuela durante 12 años y siempre le decía a mis alumnos, escucha abierta, no escucha de defensa, no escucha de juicio. Humildad para generar curiosidad, para tener curiosidad y escucha abierta. La segunda tiene que ver con preparación. No importa la edad, no importa el momento, uno tiene que estar abierto a aprender eternamente. Aprender académicamente de la vida y de las fallas y de las buenas y de las malas y aprender del otro. Y en ese sentido tiene que ver con el que tú te rodees bien. Uno tiene que rodearse de un equipo multidisciplinario y que tenga habilidades que tú no tengas. Mi padre me decía, tú no puedes rodearte de puras marianitas. Claro. A pesar de que tienes valores comunes con ellas o que te gusta su estructura o que te gusta tu forma de ser. Rodéate de gente que es distinta a ti. Rodéate de gente que te reta, que te cuestiona, que te dice las cosas no son así. Rodéate de habilidades distintas y de gente que además no tiene miedo a decirte las cosas. Quizás la tercera puede ser un poco emotiva, pero para mí tiene que ver con ser generoso. Estamos en un mundo que requiere de bondad, que requiere de nobleza, que requiere de integridad, que requiere de ética. Llámalo filantropía. ARS, mi familia, tenemos muy claro eso. Yo estoy en United Way Venezuela, que es el dividendo voluntario para la comunidad, en el ortopédico. Y más allá de eso, además, tiene que ver con tu sentir gremialista. Estoy hoy en la Venezuelan American Chamber of Commerce. La generosidad tiene que ver en dar conocimiento, en dar voluntariado, en el ayudar a otro. Y ser generoso no solo te llena, sino que te abre unos caminos insospechados y te saca una sonrisa bellísima. Pero además todas esas cosas uno lo hace sin pedir nada a cambio y uno lo hace ad honorem. Sí, o sea, señor. Nadie te paga por eso. Sí, señor. Eso sale del alma. Eso sale Pero si te paga tanto, te devuelve tanto. Te devuelve en sonrisas, en alegría, en ver a otras personas que pueden tener la oportunidad
que a lo mejor si tú no estuvieses ahí para ayudarle no la Sí, tendrían. señor. ¿Por qué menciono el gremialismo dentro de la generosidad? Porque ahí hay algo de crecimiento de tu comunidad. Claro. Pero la generosidad va más allá de la pertenencia a instituciones o a gremios. Tiene que ver con cuando te tomas el tiempo a hacer una mentoría, cuando haces esto, cuando das algo por los demás, cuando te tomas el tiempo y te detienes a explicarle a un compañero algo. Y sí vale la pena ese tercer consejo. Muchas gracias. Ese gran regalo, el tercer consejo, Qué me gusta bueno. mucho. Y además le gusta a todos los que nos están escuchando Seguro. actualmente en Atar 360. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Vamos a tener a Mariana muy pronto, si Dios quiere, nuevamente en otro episodio, a seguir conversando sobre cosas que tienen que ver con el emprendimiento y con el mercadeo y la publicidad. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Pero eso sí, me vas a ayudar, porque nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante, ¡Churromanía! Chao.